¿Le encantaría un menú así espectacular para su familia? Pues quédese hasta el final que le va a encantar. Delicioso y fácil. Devolvamos entonces el video al comienzo y empecemos desde cero. Pues lo primero que hay que hacer es entrar a los sitios donde se vende todo el pescado, toda la calidad y toda la necesidad que tiene. Y ya les digo las pautas, cómo se debe comprar para que puedan aprender a diferenciar. No necesitan tanta. Existen almacenes de cadena o grandes supermercados o en su pescadería de confianza para que no tengan que madrugar tanto como en mi país a las 03 horas. A la central mayorista no hay necesidad, sino es para mucha familia. Es realmente importante, amigos, a la hora de arreglar nuestra mojarra es ya mirarlo, hagámosle una toma cerca, es que los ojos deben estar brillantes. Aquí, amigos, que las agallas están bien rojas, miren, amigos, y cuando yo le hundo el dedo al pescado, hago una toma bien cercana, la carne inmediatamente se regresa a su lugar. Eso me da la indicación de que está totalmente fresca, no me va a causar ningún perjuicio en mi salud porque está en su momento de mucha textura y mucha frescura. Ya para el momento de arreglarlas o escamarlas, que llamamos nosotros, existen cepillos, existen esponjas, pero yo lo que les recomendaría para no maltratarse los dedos, simplemente con un tenedorcito, mira, sale una toma más cercana, como podemos fácilmente escamar nuestra mojarra roja sin ningún peligro de irnos a chuzar con estas aleticas que tienen unas espinas bastante dolorosas en el caso de que llegara a penetrar nuestros dedos, nuestra piel. Hola amigos, me vine del lavadero y entonces quiero mostrarles, amigos, ya listas, miren, las vamos a dejar marinando ahí. Abajito les dejo el link para que puedan ver la marinada. Si no la quieren ver, entonces simplemente licúen estos ingredientes y adóbenla o marínenla. Y para mañana, espectacular de un día para otro en el freezer o en nuestra nevera que coja sabor. Algunas personas les gusta sajarlo así en triangulitos, otros simplemente el corte así. Y pues dejé este para decirles lo mismo. Si ustedes quieren, como ustedes gusten, amigos, lo más importante es que ustedes se den mañas de hacer el corte que ustedes deseen para que esta mojarra les quede espectacular y bien fresquita. Algunos dirán, pero bueno, ¿para qué esos dos pasos anteriores de ir a la central mayorista, de ir al lavadero, de escamarlos? Y yo todo eso lo puedo hacer con mi pescadería de confianza. Sí, amigos, pero la verdad, primero, a mí me gusta la inclusión, entonces promuevo la inclusión, que toda la cadena de abastecimiento hasta que llega a nuestra mesa, sea en un restaurante, en nuestro hogar, participan muchas personas, desde piscicultor hasta el restaurantero o el que frita las mojarras o los pescados en un restaurante, en una pescadería. Entonces, qué bonito es poder resaltar eso. Y lo otro es que, amigos, de todas formas, si ustedes la compran descamada, pues corren el riesgo de que ya no tengan las agallas, ni las escamas, ni la textura, para poder verificar la frescura de un producto tan delicado, sobre todo si lo van a consumir personas de bastante edad o con alguna enfermedad, pues que tenga que ser de cuidado en la dieta, o los niños muy pequeños. Entonces, básicamente es por eso, amigos, pero sí, los dos pasos anteriores, pues realmente de pronto ustedes lo ahorran y sería mucho más rápido el video. Además es una forma de generar adrenalina, madrugando por allá a nuestras plazas, desplazándonos, qué rico, nos genera una actividad. Y a mí con las escamas me gusta preparar un colágeno, por ahí tengo un video a los que practican actividad físico-deportiva o los que tienen problemas de las articulaciones, de las rodillas, eso les puede servir. Miren un videito que tengo por ahí en mi canal. Y me faltó agregar también, valga la redundancia, que es que de todas formas, por más de confianza que sea nuestro surtidor, nuestro proveedor, eso siempre trae escamitas, trae por acá que cuando usted la va a jugar en el lavaplatos,
suelta más escama, incluso llega a taponar algunas cañerías, que es bien delicado. Entonces es básicamente también por eso. Pero como les digo, entre más rápido mejor, entre menos grado de dificultad, pues para ustedes mejor. Yo lo hago como para que miremos todos los pasos. Es muy sencillo. Agregamos con nuestra marinada de adobo que penetre muy bien todos los cortes que hicimos. Vamos a tapar con papel aluminio y traemos a nuestro freezer, lo dejamos conservando. Bueno, entonces yo aquí quiero mostrarles, fíjense, tengo este arroz con coco para esta preparación deliciosa. Soy muy respetuoso de las preparaciones ancestrales, pero a pesar de que tengo conocimientos de cocina, yo quiero compartirles esta receta porque eso nos facilita mucho. Entonces aquí tengo mi ollita para ese arroz, para acompañar este plato delicioso. Le he colocado 2 pocillos de agua, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Y tal cual como está aquí en las indicaciones de este arroz que ahora conseguimos tan fácil en el mercado, si son 2 pocillos de agua, yo le voy a colocar un pocillo de arroz completo, enterito. Fíjense, amigos, o sea, lo que quiero decir es que esto nos facilita para que podamos rápidamente preparar un menú para toda la familia sin tanta complicación, porque la receta ancestral es bastante demoradita. Pero si ustedes quieren, me dejan en los comentarios y yo les creo una receta. El agua ya está hirviendo, le coloco el arroz tal cual, sin lavar. No se preocupen que ese arroz ya viene desde su procedencia muy bien cuidado. Y lo que voy a hacer es mezclarlo con mi palita, lo dejo hervir hasta que seque y tal cual como está en las indicaciones. Si quieren le pueden agregar al lugar de la cucharada de azúcar una cucharada de panela rallada y unas uvas pasas. Yo lo voy a hacer así, nada más sencillito. Lo dejo que seque, lo tapo, lo llevo aquí a mi parrillita a que termine el proceso y van bien. Y de verdad no me aguanté las ganas de compartir este secreto. Miren, cualquier dulcería venden este famoso caramelo desde, imagínense, yo lo distingo hace, ya perdí la cuenta, pero sí son muchos años. Lo he troceado, que es el famoso super coco. En cualquier almacén de cadena, grande superficie o dulcería de su barrio o de supermarket de su localidad lo pueden conseguir. Lo vamos a mezclar muy bien. Él se va a desatar ahí poco a poco y eso le da un sabor espectacular y nos ahorramos un proceso bastante largo con nuestro legítimo arroz con coco. Soy muy respetuoso, pero este me pareció una buena opción para que el menú rinda en la preparación. Vamos con el guacamole. Realmente el proceso es muy sencillo. Aquí tengo en mi tacita mezcladora que traje de mi lugar de origen. A ver, un aplauso para el que viene de donde soy. Le he colocado ya unos aguacates porque esto es una lotería. Voy a abrir este otro a ver cómo nos sale. Es un aguacate Hass. Uy, perfecto. A veces no le va a uno tan bien porque hasta los más conocedores se pueden equivocar, ya que esto es como una lotería. Y yo lo que hago es dejarle, o ya le dejé, una pepita para que no se nos oxide tan rápido. Oxidar es negrear al aguacate, entrar la pulpa con el oxígeno del medio ambiente. Entonces miren, amigos, después de que está aquí ya mi aguacate, dejo mis por aquí por un ladito y lo que hago es sacarle aquí este alveolito con mis manos bien limpias y desinfectadas. Y lo que hago es con mi molinillo a triturar, o si ustedes tienen un pasapuré, pues de pronto va a ser más fácil con el pasapuré. Lo trituramos con mi molinillo, mezclamos muy bien. Yo le voy a aplicar una pizquita de sal, bien, amigos, al gusto. Un chorrito de aceite de oliva que además le va a dar, o aceite normal que le va a dar no solo sabor, sino que también ayuda a evitar la
oxidación muy rápida mientras llega la hora de servir. Y aquí mi esposa me mantiene en un frasquito mi picadillo de tomate, cebolla de huevo blanca y cebolla larga o junca, como llamamos en nuestro país. Y lo que hacemos es mezclar y mezclar. Por acá tengo una tablita con cilantrico. Le voy a picar finamente un poquito de cilantrico, también, que le va a dar mucho sabor. Si quieren le pueden aplicar unas pepitas de pimienta, un poquito de apio, que también nos ayuda mucho para el estreñimiento y nos aporta mucho potasio, porque esta receta, yo siempre en mis recetas hablo de cocina sana y saludable. Bueno, otras no tan sanas y saludables, pero sí muy deliciosas. Y listo, sencillito, reservamos hasta la hora de servir, no es tan complicado y nos aporta mucho para acompañar este menú completo, esta delicia de plato que estamos preparando. Perfectos estos plátanos al horno y estas deliciosas mojarras también al horno, entonces se pueden ayudar de las dos formas, amigos. Bueno, llegó el momento de la verdad, llegó el momento de fritar nuestra deliciosa mojarra que dejamos marinando desde el día anterior, pero yo quiero darles este toque porque de verdad me parece importante que ustedes lo aprendan, y es pasar mi mojarra por esta harina de maíz, puede ser blanco o amarillo de la marca que ustedes quieran o consigan en su mercado local, y van a ver cómo al fritarla ella va a quedar no solamente bien compacta y bien crocante, sino que además nos va a ayudar a que el aceite no salte tanto. Si no quieren utilizar los dos métodos que les dejé anterior, horneadas para que sea más saludable sin tanto aceite, o frita en el caldero grande, pues si tienen una sartén donde puedan de una vez preparar 4 o 5 porciones dependiendo el compartir en familia, si es un almuerzo muy grande o pequeño. De todas formas, yo tengo por ejemplo esta paellera, ustedes la consiguen muy fácil, en la mayoría de los hogares tenemos sartenes grandes, porque eso nos va a ayudar a que no tengamos que utilizar tanto aceite para fritar, porque recuerden amigos que después de utilizar este aceite debemos ya desecharlo, porque si no las papas, el plátano, lo que vayamos a fritar nos quedaría todo con sabor a pescado. Y recuerden que este aceite no lo depositamos en los sumideros porque hay que proteger el medio ambiente, sino que lo recolectamos y casi en todos los chups de nuestras ciudades, ya en los conjuntos o en nuestras viviendas, tenemos donde depositarlo para que ellos le den un uso final. Entonces vamos a empezar a fritar, vamos a emplatar. Ay, que se me hace agua la boca. Entonces vamos a ver que nuestra temperatura está ideal. Y lo que hacemos es con mucho cuidado nada difícil, con sumo cuidado le damos la vuelta. Miren, espectacular. Vamos a dar la vuelta. 10 minutos más. Lista esta espectacular menú o esta mojarra.